Buenas, mi nombre es Jeremías, yo soy diseñador de interiores en Miami, Florida, y hoy estoy acompañado con César González, médico asociado especializado en medicina estética. Y somos más que amigos, somos más que socios, somos pareja en la vida real. ¿Ya sé cuánto? Ya 13 años. Ahorita me van a Para 14 años. Ahorita me van a regañar por no saber esa respuesta. Sí. A pregunta. Hoy estamos agradecidos por tenernos en su hogar. El programa nuevo que queremos presentar a ustedes se llama Vive Bonito. Es un programa en que vamos a hablar de todo lo que es bonito. Yo como diseñador, para mí vivir bonito, vive bonito, es estar en un lugar donde yo mire las cosas que son bonitas. Para ti, César, ¿qué es bonito? Tú que tienes otra carrera. Sí, totalmente. Para mí, vive bonito o vivir bonito significa vivir saludable, verse bien, estar en un momento que uno mismo se sienta feliz mirándose en el espejo, lo que uno ve. Yo creo que cuando yo me miro en el espejo y yo digo, wow, me siento bonito, me siento bien, es vivir bonito. Correcto. Y obvio que para mí es estar surrounded, ¿cómo se dice surrounded? A veces el español me falla, entonces rodeado de cosas bonitas. Y entonces el programa es como darles nuestros tips, nuestros consejos como profesionales. Yo he sido ya diseñador por 8 años, que está rápido, ¿cierto? Ya llevo practicando medicina 16 años. Pues pucha. Aparento joven, pero no soy tan joven. Les voy a dar todos los secretos y todos los tips. Correcto, sí, por favor. Bueno, usted ya me tiene bien. Bueno, ojalá, ¿no? Y yo, la idea es darle tips de cómo tener un espacio lindo. No tienes que tener toda la plata del mundo para tener un espacio bonito. Con lo más mínimo podemos hacer cosas hermosas. Y este show es para mostrarle todo lo que pueden hacer para tener un espacio y vivir bonito. Y también para verse lindos y bonitos en ese espacio lindo y bonito. Uy. Bueno, en realidad yo empecé la medicina hace 16 años, yo en medicina ya. Y la especialidad mía es medicina de emergencia. Yo empecé trabajando en la sala de emergencia y de ahí yo siempre supe que yo quería estudiar era más que todo estética, más que todo la parte facial, no solamente medicina general o medicina de emergencia. Siempre que yo estaba en la sala de emergencia y veía accidentes específicamente que tenían que ver con la cara, eso a mí me atraía mucho de otra manera. O sea, todo lo que tenía que ver con la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva de la parte facial, siempre me llamaba muchísimo la atención. Eso no es para todo el mundo, porque ver cosas así en el hospital como que no. Sí, es difícil, es muy difícil, pero creo que ahí fue donde a mí me empezó como a nacer ese querer o ese, ¿cómo puedo decir? Como esa curiosidad. Correcto. De la cara. Y ahí fue cuando yo empecé y salí de la medicina emergencia, o sea, salí de la sala de emergencia después de 9 años y hace 6 años me he dedicado solamente a todo lo que es antienvejecimiento facial y todo lo que tiene que ver con piel y cara. ¿Cuánto duraste en el estudio con eso? O sea, ¿qué largo fue el estudio? Wow. Una eternidad, ¿cierto? Literal. O sea, yo no paro de estudiar. No podemos parar como médicos, nosotros no paramos de estudiar. Pero en sí completar la carrera fue un total de 8 años. Sí. Y yo todo el contrario, a mí nunca me ha gustado la escuela y gracias a Dios terminé en una carrera que no requiere un título, ni un certificado, ni un diploma, ni nada de eso. Gracias a Dios, porque si no, usted imagina. Sí, no. Pero bueno, o sea, pero es arte. Correcto, 100%. Muchos artistas nacen, no se hacen, ¿cierto? Correcto. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el diseño de interior, con modas, muchas cosas que tienen que ver con arte, la gente que pinta, que crean cosas, en realidad son gente que nacen, no se hacen. Eso es un talento 100%. Con lo que uno nace. Y si es un don, o sea, uno puede ir a la escuela, pero honestamente, o sea, yo fui a la escuela no por 8 años. Gracias a Dios. Al colegio. No, bueno, la universidad fui literalmente en un programa en University of Miami por 6 meses y ya, gracias a Dios, eso fue todo y no estudié nada más, pero sí, de mi experiencia lo que he aprendido es que o lo tienes o no lo tienes. Pero gracias a Dios, o sea, lo tengo y no me tocó ir a la escuela. Yo diría que sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando era niño, ¿cierto? Yo cambiaba mi cuarto
una vez a la semana. Primero ponía la cama ya. En 7 días ponía la cama ya. Y eso como que yo era como que, o sea, yo no sabía que era diseño de interior. Yo dije, no, me gusta poner el libro aquí y la cama ya. Claro. Y nothing. Terminé, cuando me gradué de high school, terminé siendo bartender por mucho tiempo porque no sabía honestamente qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Y mis amigos y mi pareja me decían, haz diseño interior, tú eres bueno, pero yo nunca lo vi como una carrera, yo siempre lo vi como un hobby, por decir, ¿cómo se dice hobby? Un hobby, Un hobby. como algo pasajero Algo que tenías con él. correcto. Y gracias a Dios, como escuché y dije, bueno, venga, dejo hacer el bartending y me fui a la Universidad de Miami a hacer mi carrera de 6 meses, no 8 años. Y de ahí ya aprendí poquito a poquito, aprendí a tomar un cliente, 2 clientes y ya 8 años después, gracias a Dios, tenemos nuestro propio estudio, nuestro equipo es pequeño pero poderoso, somos 4 en total y Wendy, que es mi mano derecha que está por allá atrás, no se ven las cámaras, que sin ella no fuera nada. Gracias a Dios estamos muy bien en Miami ahorita, tú sabes como todo está creciendo ahorita, estamos en el momento adecuado, en la área adecuada porque Miami está creciendo, mucha construcción y pues eso nos ha traído mucho trabajo, gracias a Dios. Y usted también, me imagino. Usted también lleva el servicio fuera de Miami, ¿no? Correcto, también damos servicio internacional, en Colombia, donde estés ubicado, vea, usted me llama y allá me aparezco y si quiere con Ancisar también, para que una vez le haga su Botox y empiece a vivir bien bonito desde ahora. Bueno, la conversación está muy chévere, pero tenemos que ir a un corte comercial, ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, bienvenido de nuevo para nuestros televidentes que se están conectando en este momento. Yo me llamo César González, soy médico asociado especializado en medicina estética. Y mi nombre es Jeremías Gold, o mucha gente me llama Jere, y yo soy diseñador de interior aquí en Miami. Y pues hoy estamos hablando de vivir bonito. Estamos dando... ¿Qué significa vivir bonito? Correcto. Pero también vamos a retomar un tema que es un poco más delicado. ¿Qué es Vamos a hablar lo que no es vivir bonito, o lo que las personas quizás piensen lo que sea vivir bonito, pero no lo es lo incorrecto. Son un perspectivo incorrecto de lo que es vivir bonito. Y para ti, en tu departamento, en tu carrera, ¿qué tú crees que la gente piensa que están, no con la mentalidad correcta de qué es vivir bonito? La especialidad mía en medicina es muy criticada, hablemos claro, Sí. muy criticada. Todo el mundo dice que, o sea, es mucha vanidad. Antienvejecimiento quizás puede ser personas que se preocupan mucho solamente por la manera que se ven. Y sí, desafortunadamente hay personas así, pero también hay personas que no. El envejecimiento y la medicina estética tiene que ver mucho con el cuidado de piel, con verse bien, hidratación de piel, cuidado de sol, prevenir el cáncer de piel. O sea, no es solamente lo que es el relleno, por decir, y todo el eso. ácido hialurónico, cosas que tenga que ver solamente con transformar la cara. También hay muchas cosas que tienen que ver con antienvejecimiento que ¿cómo les puedo decir? Que se demuestra en salud, en mantenerse saludable. Por ejemplo, prevenir y evitar el cáncer de piel. Hay láseres que existen que nosotros podemos hacer para quitar una capa de piel cuando hay... Usted no me ha hecho eso todavía. Bueno, porque usted nunca va a la clínica, siempre se mantiene trabajando. Pero bueno. Quiere de todo, pero nunca va a la Pero clínica. como que empújeme y recuérdeme, porque yo con todo lo que estoy haciendo, yo no me acuerdo que tengo. Yo sí me aprovecho. No, pues yo sí, usted ya está ahí. Yo le digo, quiero cambiar la sala, quiero cambiar la cocina, quiero cambiar el Con esta baño. paladita que cambiar la casa una vez al año. Y claro, ¿quién la cambia? Pues yo. ¿A quién le toca el trabajo? A mí. Bueno, ¿A quién paga? vaya a la Yo. clínica y yo le hago el trabajo. Bueno, pues. Correctamente. O sea, en el ramo mío de medicina sería decir una persona que abusa, digamos, del ácido hialurónico. Claro, correcto. Es cuando la gente se ve como que súper rellena. Se empieza a transformar de una manera Sí. negativa. Pero digamos el ácido hialurónico es muy bueno. El ácido hialurónico puede reemplazar hueso que nosotros empezamos a perder mientras vamos envejeciendo. El ácido hialurónico también puede reemplazar tejido que nosotros vamos
perdiendo, o el tejido que va perdiendo colágeno, que ya no puede mantenerse en el lugar donde nosotros queremos. Podemos poner ese ácido hialurónico. Pero si hay pacientes, desafortunadamente hay gente que abusa ese ácido, Se emocionan demasiado. van a cambiar la apariencia. Claro. Y yo creo que de ahí es donde viene la crítica, y que la medicina estética o que las cosas de antienvejecimiento no es buena. Es como mi mamá, mira, siempre me está regañando, no se va a poner cosas en la cara. Yo le dije, mamá, ya me las puse. Pero vio porque lo hiciste bien, no me veo todo, tú sabes, me veo normal. Y todo es un balance. Todo en la vida. Correcto, 100%. Por ejemplo, ponerse un poquito de Botox, eso le va a ayudar con las líneas, con las arrugas, le va a ayudar a mantener la piel bien estirada, con buena apariencia. Los bioestimuladores le va a ayudar con la producción de colágeno. Los láseres le va a ayudar con todo lo que tiene que ver con la superficie de la piel y también con líneas, arrugas y colágeno. Existen hilos tensores que van a ayudar a subir lo que es las masas grasosas o las partes grasosas de la piel, que deberían estar sobre un plano más alto, que con tiempo van bajando. Claro. Por ejemplo, el pómulo se va cayendo, nosotros lo podemos subir con un hilo tensor. O sea, existen muchas cosas que... Es un buffet, o sea, usted entra, es un buffet, todo lo que pueda hacer y ya. Literal, hay un menú. No, pero no todo es para todo el mundo. Claro. Diferentes procedimientos para diferentes tipos. Y usted guía al paciente, Diferentes metas. y usted guía al paciente como que para saber sus límites, porque a veces como que la gente se emociona Claro. y... Porque hay Existe algo en el diseño, en el mundo de diseño, que la gente se emociona, digamos, y lo sobrehace. En gastar más plata lo querían gastar, sí. O sea, como en tu mundo, en mi mundo, hay un perspectivo incorrecto de lo que es del diseño interior. Mucha gente asume que el diseño interior solamente es para la gente rica, para la gente famosa, y no necesariamente tiene que ser así. Lo lindo del diseño es que puedes hacer algo tan simple y hacerlo ver a la misma vez tan bello. Y aquí estoy yo para darle consejos de cómo podemos hacer eso. Pero sí, hay mucha crítica también en el mundo mío que dice, no, pues, tienes diseñador de interior, es millonario, que yo no Es millonario, debe ser un... no es necesario, o sea, no es todo el tiempo necesario comprarte un sofá de $40,000. Hay buenos sofás de $600, de $800 de buena calidad que se ven súper bonitos. Y ahí es donde yo digo que el talento nace, no se hace. O sea, uno puede comprar un sillón de $40,000, una mesa de $20,000, una lámpara de $100,000 y en realidad no se va a ver. Significa que se ve todo bien junto. Es por decir, cuando uno se viste la ropa, ¿cierto? Que me compré una chaqueta, no sé, Chanel, un pantalón Prada, pero si no sale, no importa que sea de marca o no. Exacto. Y también como en el mundo mío. Me puse Botox, me puse ácido hialurónico, me hice láseres, me puse hilos. Y quedó como una bomba. Sí, exacto. No todo necesariamente tiene que hacerse a la misma vez. O sea, todo para todo el mundo. Y en el mundo suyo, me imagino. Y sí, es saber cómo priorizar, ser prioritize. O sea, primero empecemos, pues si hay un budget un poco apretado, hay opciones. Empecemos con el sofá, presupuesto. Empecemos con el sofá. Ya esperemos ratico para poder comprar después el coffee table, la mesa de café. Después una silla. Entonces, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer poquito a poquito hasta que tengas un espacio bello. Los mundos de nosotros son como tan similares, porque yo también le digo lo mismo a mis pacientes. En paz, ¿cierto? Correcto. Sí, yo creo que en el diseño interior yo he visto cuando con sus clientes usted les dice, por ejemplo, vamos a empezar con la sala. Correcto. Donde la mayoría de la gente llega, o con la cocina. Pero ¿sabe qué es chistoso? Nosotros hemos estado juntos ya hace 14 años y yo creo que solamente hace como 8 meses nos dimos de cuenta que tenemos tantas cosas en común. Las carreras tienen tantas... O sea, tenemos casi siempre las mismas historias y nunca pusimos como que we didn't put it together, no lo pusimos junto. Sí. Y ya ahorita mirando estamos nosotros hablando de esto. Hablando de esto, o sea, por ejemplo, yo he escuchado muchísimo que Jeremías le dice a los clientes, vamos a empezar en fases, vamos a empezar solamente, digamos, con la sala o la cocina, porque es donde llega la visita y es donde todo el mundo ve. No se preocupe por ahora por el cuarto o por el baño, por fase. Claro. Muchas veces que yo le digo a mis pacientes, vamos a empezar por fase. Un ejemplo que le puedo dar que es muy fácil.
La mayoría de las personas cuando están hablando con otra persona siempre lo miran a uno, a los ojos o a la parte oral, en la boca. Entonces yo le digo a mis pacientes, enfoquémonos en lo que es la frente, quitar las arrugas del ceño, las líneas de 11 que se forman aquí, las arruguitas que están en la frente. A las mujeres le digo, vamos a enfocarnos en lo que es el aumento de labios, ayudar a hidratar los labios, Claro. porque ahí es donde la gente mira. En realidad, solamente con cambiar lo que es las arrugas de la frente, aumentar un poquito los labios, Lo más obvio por decir, que también en el espacio interior es lo mismo. los nasales, ya. Y ya después de eso podemos empezar a hacer otras cosas Claro. como pómulos, láseres, cosas que tengan que ver un poco más, yo diría, en el mundo suyo, empezar a preocuparnos del patio, la piscina. Pues la cocina primero, porque se sabe que la cocina necesita para comer. Pero sí, o sea, yo iría a enfocarnos en las áreas principales, las más necesarias. Entonces me imagino que ahí, como tú, sí, Y 100%. yo siempre digo, enfoquémonos en lo que la gente está mirando, Correcto. que viene siendo los ojos, la frente, entre los ojos y alrededor de los ojos, y la boca, porque ahí es donde uno está mirando cuando uno habla con una persona. Correcto. Y en mi mundo yo diría, empecemos por decir, la sala donde tenemos que sentarnos, la cama donde tenemos que acostarnos y el comedor donde tenemos que comer. Y ya después lo demás se hace poquito a poquito. No hay necesidad de gastarse todo y max todas las tarjetas de crédito. No es necesario. Hay pasos que se pueden hacer para tener un lugar muy bonito sin tener que irse en bancarrota. Perfecto. Bueno, aquí vamos a ir a comerciales, nos esperamos aquí, por favor vuelvan, que esto se va a poner mejor. Regresen, por favor, y gracias. Y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de cuántas cosas pequeñas y grandes podemos hacer para vivir bonito. Ahora, tengo una pregunta para ti. Dígame. ¿Qué paso, hay algo que tú puedes hacer que sea mínimo, que sientes que haya cambiado tu forma de vivir bonito? Algo pequeño, no muy grande. ¿Tienes algún hábito? Sí, totalmente. Cuéntamelo todo. Pequeño, algo tan pequeño, tan mínimo, pero tan impactante. Es una palabra, ¿cierto? Impactante, claro. Sí, que impacta muchísimo. Bloqueador de sol. A mí me da una pereza ponerme eso, porque yo siento que yo quedo como todo blanco, como Casper, Pero como el fantasma Casparín. Existen muchos productos que podemos usar, diferentes tipos de bloqueador de sol. Sí. Cosas que hasta tienen hasta maquillaje, básicamente, para que no tengan las mujeres Se les o usa. ustedes también no tengan que usar base, digamos así, y la piel toda se vea even, Como porcelana así. se vea porcelana y también se vea, ¿cómo digo? Even. No, mijo, nos va a tocar que aprender más. No, que se vea bien, que sea uniforme. Se vea para que la piel se pueda ver uniforme. Exacto. Correcto. Es la palabra. Entonces, un hábito pequeño que yo diría, bloqueador de sol. Ok. Ayuda a proteger contra el cáncer de piel, número 1, salud, ¿cierto? Y segundo, también ayuda a proteger contra todo lo que es envejecimiento. Las arrugas de la piel, deshidratación de la piel, le va a ayudar a que la piel se vea mejor. Y eso es todos los días, ¿cierto? O sea, Todos los días, haya sol, que me da no una haya sol, pereza. poner todos los eso. días. No, eso es un hábito, eso hay que hacerlo sí o sí. A mí todavía me cuesta, pero bueno, ahí estamos. Él me está acordando todos los días, Jeremías, ponértelo, Y bueno. saquen sus cosas, o sea, por ejemplo, todo lo que sea sus cremas, sus bloqueadores de sol. Tenerlo listo. Yo les voy a enseñar muchísimo en este programa. Vamos a hablar de diferentes cosas de piel que les va a ayudar mucho. Saque todo eso, no lo deje por allá guardado, metido, porque no lo va a ver, no se va a acordar y no lo va a usar. Sí, Saque todo, póngalo sobre su estante en el baño para que usted lo pueda ver. Arréglelo bonito para que se vea lindo, para que usted se sienta inspirado o inspirada por la mañana de usar sus productos. claro. Eso es un hábito, eso es un cambio pequeño que ayuda muchísimo. Sí, así es. Yo diría que el mío ¿Cuál es el suyo? es un poco simple, es tender la cama. Eso, Me diga. sí, te lo cuento todo. Bueno, Vean, cuento, déjeme yo terminar de dar mi mensaje y después se mete ahí de chismoso. Bueno, yo tiendo la cama todos los días. Porque lo bonito es que tú llegar a la casa después de un día tan largo en el trabajo, estresado, la gente cansona que está fuera en la calle,
lo bonito que es uno entrar a tu casa o entrar a tu cuarto y tener la cama arreglada es como llegar a un hotel, donde la cama siempre está tendida. Y eso es un hábito, honestamente, que hace una diferencia porque te hace sentir mejor. Mentalmente te hace sentir mejor. Llegas estresado a la casa, pero llegaste a tu casa ahora y la cama está bella y hermosa y le dan ganas de uno verse una película o relajarse. Eso ya mentalmente ya estás, tu cuerpo se relaja. Entonces es un hábito honestamente que sí ha cambiado bastante. ¿Qué va a decir usted ahorita sobre eso? Él no tenía la... A mí no me gusta tener la cama. Él no lo tiene todos los días. No, él ha cambiado. No, es un hábito que lo ha adoptado y lo hace perfecto. O sea, pero cuando yo lo conocí hace 14 años, él no tenía la cama. Es que honestamente es un proceso que me tomó tiempo, pero ya lo hago porque sí hay una diferencia. Tener tu área donde estás en el momento, depende de cómo está el área, si también te vas a sentir. Si tu sofá está bien acomodado, las almohadas están bien acomodadas, los platos están lavados, son cosas tan pequeñas pero tienen tanto impacto en tu vida que honestamente es necesario. Yo diría que es necesario. Y es algo pequeño que puedes hacer y cambiar y te vas a sentir mejor. Es más fácil. Yo creo que es mucho más fácil uno poder adoptar cosas más grandes en un futuro. Correcto. Empezando adoptando cosas más pequeñas primero. 100%. Algo tan pequeño como tender la cama, algo tan pequeño como usar un bloqueador de sol. Empezar con hábitos pequeños y ya después de eso nosotros vamos incrementando las cosas. Podemos empezar a adoptar hábitos que son mucho más grandes que impactan la vida muy diferente. Absolutamente. Bueno, esta conversación está como que muy buena y tenemos tantas cosas más de que hablarles y ya imagínate tan rápido que pasó el tiempo, pero hay tantas cosas buenas que vienen en nuestro próximo programa. Si tienen alguna información o quieren saber más, pueden vernos en nuestras redes sociales @Yegor y síganos @StaticallyCaesar en Instagram. Si quieren ver algunos tópicos, preguntarnos cualquier cosita, por favor mándenos mensajes y podemos hablarlos aquí. Y me gustaría terminar con algo bien chévere que he tratado de memorizármelo todo este tiempo y no he podido, entonces se lo voy a leer. Muchas gracias, pero se lo voy a leer. Y es un quote que me parece muy chévere, que vivir bonito es una decisión que se toma todos los días. Totalmente. Y no se trata de ser perfectos, se trata de sentirnos bien con quienes somos. Exactamente. Me parece súper bonito. Estoy de acuerdo. Y bienvenidos a Vive Bonito. Vivir bonito.